Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, muchos saludos, bienvenidos a otro estudio más del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 5 y les voy a decir lo que les dije en el estudio anterior. Gracias al Señor que estoy recuperándome bien del COVID, ya después de más de un mes de estar luchando con todo esto. Pero todavía mi voz está un poco débil, así que les ruego mucha paciencia si yo tengo que tomar agua, todo esto de vez en cuando, pero sí, yo creo que vamos a lograr terminar este estudio. Y en realidad es una continuación del estudio anterior. Estamos en Juan capítulo 5. Y en el caso anterior llegamos hasta el versículo 18. Ahora vamos a comenzar hoy en el versículo 16, solamente para tener este repaso, este enlace con el estudio pasado. Pero todito tiene que ver con esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Qué significa realmente para ti o para mí ser un hijo o una hija? Toda la vida me han dicho que me parezco mucho a mi papá. Ahora, en mi juventud fue una fuente de vergüenza, como te puedes imaginar, así son los jóvenes, ¿no? Pero con los años, con la madurez, con la sabiduría, comencé a aceptar estos comentarios como cumplido. Pero así es como se supone debe ser, porque somos hijos e hijas de nuestros padres. Compartimos ADN, otros factores genéticos, y todo esto es importante para nuestras personalidades, nuestra historia médica, o sea, tantas aplicaciones y tantas verdades. Algunos, por supuesto, son adoptados, que es una práctica maravillosa a propósito. No solamente la adopción legal y permanente, sino la adopción honorífica, digamos, porque mi esposa y yo a través de los años hemos recibido a más de una docena de niñas, señoritas en nuestra casa para ayudarles, pero incluso en esos casos hay marcas ambientales por estar en cierta familia, efectos en la personalidad, en la forma de pensar, porque todo esto tiene que ver con la naturaleza de quien uno es realmente. Entonces, ¿qué significa realmente cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios? ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Comparte el mismo ADN? ¿Y qué significa eso para mí? Pues en lo personal te digo que mi eternidad depende de ello. Y además mi presente depende de ser su estudiante. Ahora, vamos a ver el pasaje aquí en Juan capítulo 5, y por el momento solamente los versículos 16 al 18. Dice así: por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. La vez pasada hablamos de este conflicto, sus leyes y todo esto, pero Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, lo que está pasando acá, solamente para que lo captes bien, Jesús pone el foco en su identidad, quién es, y no en lo que hace.
Quebrantaba el sábado, ok, bien, pero no es la pregunta más básica. La pregunta más básica, el punto principal, ¿quién es Jesús? Porque si entendemos bien quién es Jesús, no importa que está quebrantando el sábado. Todos están de acuerdo, incluso estos líderes religiosos, en que lo que Jesús hace ha sido fenomenal. Juan capítulo 2, convirtiendo el agua en vino, limpiando el templo debido a su pasión por honrar a Dios en su propio templo. Juan capítulo 3 tiene esta entrevista tan profunda con Nicodemo, el maestro de los judíos. Y Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Ahora, ahí también podemos ver que los judíos religiosos estaban viendo lo que Jesús hacía, lo que decía, y estaban de acuerdo que no, esto sí es increíble. Pero cuando Nicodemo dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, no, el verdadero asunto es otro. No es un maestro que viene de Dios, sino que Jesús es Dios venido en carne como hombre. Totalmente al contrario. En Juan capítulo 4, su encuentro con la mujer samaritana, Jesús estaba diciendo que no es una religión contra otra, que no es un templo contra otro, sino la pregunta es: ¿quién soy? ¿Soy el Mesías o no? Juan 5, sana al hombre en Betesda, lo que hemos estado viendo en estos últimos estudios, por la pura gracia, no por lo que ese hombre o cualquier otro hizo. Pero el problema ese día en Betesda, con este señor sanado, lo hace Jesús en el día de reposo y le dice al hombre que recogiera su cama y caminara. Esto es lo que enfurece a los líderes judíos de Jerusalén. El problema básico no es lo que Jesús hace, sino quién es, como revela lo que vimos hace poco en esos versículos, Juan 5, versículos 16 al 18. Y las palabras de Jesús que vamos a ver a continuación nos muestran por qué este es el tema y por qué es tan importante cada aspecto de cada persona, tú y yo, incluso para la forma en que uno crea a sus hijos, sus relaciones con su cónyuge, cómo hace su trabajo y la vida en general, todo lo que hacemos. Dejemos a un lado toda la teología, toda doctrina confesional, o si uno fue criado católico romano, metodista, bautista, pentecostal, presbiteriano. No, todos nosotros que decimos que somos creyentes en Cristo Jesús, lo que tenemos en común es la Biblia, y todos debemos estar de acuerdo en someternos a sus enseñanzas. Y por eso, aquí en Juan capítulo 5, ¿qué decía Jesús de verdad en ese día? ¿Y quién es Él? Sobre todo, ¿quién es Jesús? Así es como Jesús responde a la ira de estos líderes judíos. Están furiosos porque perciben que Él ha afirmado ser igual a Dios. Ahora, esto es importante porque quiero que vean lo que pasa. Jesús no niega reclamar la igualdad con Dios, ni dice que malinterpretaron lo que Él quería decir. Oh, perdónenme, no, es que no quise decir. No, en cambio, Jesús les responde explicando por qué tienen razón en su conclusión. Pues así, tienes mucha razón, yo soy Dios. Este es el punto. Como el Hijo de Dios, el punto es que Jesús actúa consistentemente con su
naturaleza. Decimos de tal padre, tal hijo, o posiblemente en tu país dices de tal palo, tal astilla, o algo así, pero todos entienden lo que quiero decir. Este es el punto. Versículo 19, Juan 5, 19. Por esto respondió Jesús y les decía, de cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. ¿Qué está diciendo Jesús? De tal palo, tal astilla. Básicamente, Jesús está diciendo que sí. Soy ciertamente el Hijo de Dios y por eso debo actuar como Dios actúa. No puedo hacer nada más porque es mi naturaleza. Y todos nosotros actuamos de acuerdo a lo que somos. Aún en el sentido físico no podemos cambiar nuestra naturaleza. Mi ADN es mi ADN. Eso no cambia. En versículo 16, Juan 5, 17 quiero decir. Perdón. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. También yo trabajo. Si el Padre trabaja en el día de reposo, y todos los rabinos estaban de acuerdo, entonces el Hijo debe trabajar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque hace la obra del Padre. Y como les dije la vez pasada, los rabinos estuvieron de acuerdo en que Dios trabaja en el día de reposo. Dios cesó de su actividad creativa en el séptimo día, nos dice Génesis, pero no se tomó el día libre de ser Dios. Dios da vida en el día de reposo. Por ejemplo, cada vez que nace un bebé, ¿qué está pasando? Dios está trabajando. Este bebé es solamente la obra del hombre y la mujer. No. Es Dios que da vida, aún en el día sábado. Ahora, Jesús está para dar inicio a un sábado mucho mayor, el reino de Dios, del cual el día de reposo era simplemente una imagen. El sábado era parte del pacto anterior, pero ahora el Hijo de Dios ha venido ofreciendo un pacto nuevo, un testamento nuevo. Y debido a la relación de amor entre el Padre y el Hijo, ¿por qué querría Jesús actuar de manera independiente? Él es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza. Y el Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre. Versículo 20, Juan 5, 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. Ahora, primero, sí, comparto la misma naturaleza de Dios porque soy Dios. Y ahora esta es la segunda razón que Jesús da. El Padre me ama, yo le amo. ¿Cómo es que voy a hacer otra cosa? Y lo mismo, a propósito, se aplicaría a nosotros. Si entendemos el amor de Dios por nosotros, entonces ¿por qué vamos a querer actuar independientemente de Él? ¿Por qué? Ahora, ¿cuáles son estas obras mayores que el Señor dice en este pasaje? Pues vamos a seguir en versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahora, lo que el Señor dice aquí, tienen para nosotros implicaciones asombrosas. En versículo 21
habla de que el Hijo tiene el poder de resucitar a los muertos y darles vida, y dar vida a quien quiera. Ahora, escucha esas palabras a través de oídos judíos ortodoxos. Estos hombres habían sin duda memorizado pasajes como, por ejemplo, vamos a escoger uno, Deuteronomio 32, versículo 29, 39 quiero decir. Vean ahora que yo soy, y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago vivir. Yo hierro, también sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, estos tipos religiosos están escuchando estas palabras de Jesús diciendo, ¿qué? ¿Quién pretende ser? ¿Pretende ser Dios? Y el Señor dice, sí, eso es precisamente lo que estoy diciendo. Por eso, como Dios, era imposible que Jesús no resucitara de entre los muertos, como Pedro concluyó correctamente el día de Pentecostés. Vamos a escuchar unas palabras de su sermón en la calle aquel día de Pentecostés, Hechos 2, versículo 22 a continuación. Hombres de Israel, dice Pedro, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. A este que fue entregado por predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte. Ahora, escuchen esas palabras de Pedro. Puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. ¿Por qué? Porque es Dios, es su naturaleza. No podría quedarse en la tumba. Jesús dice que el Padre ha confiado el juicio al Hijo. Y esto es importante también. Juan 5, 22 dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Un ejemplo, Génesis 18, 25, dice que solo Dios es juez. ¿Te imaginas lo que estos líderes judíos están pensando? No puedes entender por qué están tan enfurecidos, pero todo tiene que ver con la identidad de este Jesús de Nazaret. Si Jesús es Dios, de verdad, entonces Él establece las reglas. No puedes levantar tu pañuelo el día del sábado. ¿De veras? Dice Jesús. Y si yo soy Dios, yo hago las reglas, no ustedes. Él siempre es más grande que nuestra teología. Nuestra vida y nuestro futuro están ligados a esta cuestión de quién es realmente Jesús. Nuestra realidad actual depende de quién es. Vamos a ver versículo 24. Jesús dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Otra vez esta frase que hemos escuchado tantas veces, de cierto, que nos llama la atención. Oigan, ojo, escucha las palabras de Jesús. Lo que el Señor está diciendo, creer en Jesús es creer en el Padre. La misma cosa. Y dice que tiene vida eterna. No usa tiempo futuro, es tiempo presente. Y sigue diciendo, el tal no viene a condenación, sino que ha pasado, ya, ha pasado
de muerte a vida. Así que la salvación, la transformación, la vida no es mi futuro, es mi realidad actual, hoy mismo y mañana y el día siguiente. Pero también mi futuro depende de quién es. Vamos a seguir con el versículo 25. De cierto les digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Otra vez, de cierto, fíjate lo que Jesús está diciendo. Estos versículos, Juan 5, 25 al 29, hablan del día del juicio venidero. A veces personas dicen, ¿y qué pasa? ¿Cómo puede Dios juzgar a los hombres malvados como Nerón, Stalin o Hitler? Pues aquí tenemos la respuesta. Los levantará en aquel día de entre los muertos para juzgarlos y enviarlos a castigo eterno. Y nosotros que hemos puesto la fe en Él, Juan 1, 12 y 13, pero a todos los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que nosotros pasamos de la muerte a la vida para compartir su naturaleza. Y nosotros, por lo tanto, también actuamos de manera consistente con nuestra naturaleza. Ahora, un versículo más para hoy, versículo 30. Jesús dice, y yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Jesús vuelve de nuevo a su argumento principal. Su naturaleza exige que viva como Dios quiere, porque Él es Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, también actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza. Ahora quiero compartirles un poco mi corazón. En las iglesias evangélicas durante los últimos 50, 70 años, hemos dado a veces la impresión de que si solo oras una pequeña oración, eso es todo para obtener la vida eterna. Puedes orar y no conocer a Dios y no experimentar una transformación de naturaleza. Si es cierto que todo esto puede iniciarse con una oración depositando tu fe en Él, pero no son las palabras de la oración, como no fue la sanidad física de este tipo en Bethesda. Por eso el Señor dijo, oye, y que necesitas una transformación total de todo tu ser. Nosotros igual. No es simplemente que ya oré la oración, ya estoy bien, ya puedo volver a mi vida pasada y hacer lo que me dé la gana. No es eso. Es entender que cuando nosotros creemos en Jesús, esto es creer en el Padre. Esto es nacer de nuevo. Esto es recibir un corazón nuevo. Esto es recibir una transformación total de nuestra naturaleza. Ahora, no como Jesús, nosotros no somos iguales a Dios, pero sí
hemos sido participantes en su naturaleza. Por eso el Señor nos tiene aquí en esta vida creciendo. Esta transformación sigue todos los días de nuestras vidas. Somos seres humanos y vamos a pecar y vamos a cometer errores, vamos a escoger mal. Todo esto, por supuesto que sí. Pero lo que quiero decirles, si no hay evidencia de esta transformación, amigo, entonces algo anda mal. Y no importa cuántas oraciones hayas hecho, lo que necesitas es la transformación. Nacer de nuevo, para recibir esta participación en la misma naturaleza de Dios. Y esto es lo que produce en nosotros el querer y el hacer. Él es nuestra justicia. Espero que me entiendas, espero que esta transformación es ya parte de tu ser. Si no, entonces mi consejo sería hablar con alguien que esté cerca de donde estás, para hablar a fondo, de corazón a corazón, algún creyente, quizá un pastor, un líder en una iglesia, alguien que ves que tiene esta transformación que necesitas, y entender cómo es posible tener esta clase de relación con Dios, ¿verdad? Pues te invito a acompañarme de nuevo a la semana entrante y vamos a seguir este estudio del libro de Juan. Gracias por acompañarme el día de hoy y que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga muchísimo. Hasta la próxima vez. Hasta luego.